Hola amigos, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy preparamos buñuelos de viento. La receta es muy fácil, rápida y los buñuelos salen deliciosos. Se deshacen prácticamente en la boca. Los podemos consumir así tal cual o los podemos rellenar con la crema que más nos guste. Quedaros hasta el final para ver los ingredientes y el modo de preparar. A continuación, aquí en la imagen os dejo escritos todos los ingredientes necesarios para nuestros buñuelos. Empezamos a preparar la masa y para eso ponemos un cazo o una cacerola al fuego donde añadimos el agua. Ponemos también la piel de un limón, como media cucharadita de sal y añadimos también 50 gramos de mantequilla. Dejamos que llegue todo al punto de hervir. Cuando empieza a calentarse el agua podemos remover un poco con la cuchara para que se derrite más rápido la mantequilla. Ahora, de modo opcional, si queréis que la masa salga un poco dulce podéis añadir 2 cucharadas de azúcar. Cuando el agua empieza a hervir bajamos el fuego, removemos para asegurarnos que la mantequilla se haya derretido y también sacamos la piel del limón. Yo al final le he añadido también un poquito de esencia de vainilla, como una cucharadita. Este ingrediente también es opcional, si no os gusta el aroma de vainilla no hace falta ponerla. Aquí tengo una taza de harina que no está muy llena, le falta como 2 dedos, es una taza grande. Pesada la harina son 150 gramos. Sobre ella añadimos una cucharada de polvos para hornear o 10 gramos. Mezclamos un poco la harina con el polvo para hornear y luego de golpe añadimos todo dentro de la cacerola donde hemos hervido el agua con la mantequilla. Acordaros de tener el fuego a medio bajo mientras que vamos a cocinar la harina. Removemos continuamente con la cuchara para que la harina se incorpore en totalidad y también que se cocine. Nos aseguramos que no nos quedan grumos y también que la harina esté bien incorporada. Mientras que yo estoy haciendo la masa, os podéis suscribir al canal aquí abajo en la parte derecha de la pantalla y también podéis darle un me gusta a este vídeo y compartirlo con vuestros amigos en las redes sociales. Seguro que a alguien le puede ser útil. También podéis dejarme un comentario aquí abajo para decirme qué tal os ha parecido estos buñuelos. Aplastamos bien la masa con la cuchara para asegurarnos que la harina ya está incorporada. Al final la masa obtenida tiene que tener esa consistencia, tiene que ser muy suave y compacta. Apagamos el fuego y la sacamos en un bol. La tenemos que dejar unos 5 o 6 minutos para que enfríe un poco antes de empezar a añadir los huevos. Y cuando la masa se ha enfriado un poco, pero no de todo, tiene que estar un poco caliente, empezamos a añadir los huevos, de uno en uno. Rompemos cada huevo en un recipiente y luego lo añadimos sobre la masa. Lo incorporamos y luego añadimos el siguiente. Removemos muy bien con la cuchara hasta que el primer huevo está totalmente incorporado en la masa. Rompemos el segundo huevo, lo añadimos sobre la masa y lo incorporamos de la misma manera. Y hacemos así hasta que incorporamos los 4 huevos. Seguimos removiendo con la cuchara hasta que obtengamos una masa lisa y sin grumos. Así tiene que quedar la masa al final, tiene una consistencia blandita y suave. Ahora podemos empezar a freír nuestros buñuelos. Ponemos una sartén al fuego con bastante aceite y lo dejamos que se caliente muy bien. Y para comprobar la temperatura del aceite podemos introducir un palito dentro del aceite y cuando el aceite empieza a formar burbujitas alrededor del palito significa que ya se pueden empezar a freír los buñuelos. Luego con la ayuda de 2 cucharas cogemos porciones de masa y las volcamos en el aceite caliente. No es necesario que le demos una forma a los buñuelos, según se cae en el aceite así se fríen, por eso se llaman buñuelos de viento. Muy importante que tengamos la temperatura constante del aceite,
que sea a fuego medio alto, porque así los buñuelos van a subir rápido y se va a formar aquel hueco en el interior. Si lo vamos a freír a un fuego medio bajo, pues entonces los buñuelos no van a subir tan rápido, van a absorber mucho aceite y no se van a quedar así inflados con el hueco en el interior. Cuando observamos que se hayan dorado por la parte de abajo, les damos la vuelta con un tenedor, o podemos esperar que en algún momento ellos se van a dar la vuelta solos por su gravedad, porque se van a inflar tanto que se van a dar la vuelta y algunos van a reventar en el medio. Os voy a acercar un poco la cámara para que veáis cómo están flotando en el aceite. Los dejamos que se doren muy bien por la superficie y que sean un poco crujientes, porque así van a mantener su forma. Al contrario, van a bajar su volumen en el momento que se van a enfriar y se van a quedar un poquito feos. Luego los sacamos en un plato con papel absorbente para quitar un poquito del exceso de aceite. Y luego, mientras que todavía están calientes, los pasamos por azúcar. Y seguimos friendo igual todos los demás buñuelos hasta que terminamos la masa. Si vais a preparar estos buñuelos y vais a subir una foto en Instagram, no olvidéis de etiquetarme, así me van a notificar y yo podré ver vuestro trabajo y por supuesto darle un like. Aprovechamos que aún están calientes los buñuelos y los pasamos por el azúcar. Y os acordáis que al principio os he dicho que se pueden rellenar también con la crema que más desean. Y mirad qué buena pinta tienen los buñuelos sin rellenar. Voy a romper uno para que veáis cómo está en el interior también. Está esponjoso y también tiene el hueco específico de los buñuelos. Está muy tierno y tiene un sabor buenísimo. Y ahora vamos a rellenar unos cuantos. Yo he preparado un poquito de crema de chocolate mezclada con queso crema. Eso tiene un sabor espectacular. Y si le añadimos también un poquito de esencia de vainilla, es una maravilla. He puesto la crema en una manga pastelera con una boquilla redonda. Y ahora solamente hace falta de hacer un agujero en cada buñuelo y luego rellenarlo con crema. Yo los agujeros los he hecho con un palito de ese chino para la comida china y luego he rellenado cada uno con la crema que hice. Y nada, así se quedan, fijaros, muy buena pinta y de sabor ni os cuento. Podéis rellenar todos los buñuelos o los que queráis. Yo he rellenado solamente la mitad de toda la cantidad de buñuelos que me ha resultado. Creo que aproximadamente unos 30 si no me equivoco. Y ahora ha llegado el momento de probar un buñuelo con crema a ver qué tal ha quedado. ¡Wow! Es una maravilla. Prácticamente se derrite en la boca. El buñuelo está muy tierno y con la crema, vamos, un espectáculo de sabores dentro de la boca. Amigos, espero que os haya gustado esta receta y que la preparéis vosotros también, porque como habéis visto no es nada difícil. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y si es así no olvidéis de darle al me gusta y compartirlo. Gracias a todos por vuestra visita, cuidaros mucho y hasta la próxima receta.